Y esto es lo que no tiene ninguna prueba. No hay prueba científica, pero lo reconoce el libro de biología. Bueno, entonces, en la teoría de la evolución se plantean dos cosas. Una es lo que llamamos abiogénesis. Abiogénesis. Y otro le llamamos macroevolución. La teoría de la evolución depende de esto. Abiogénesis, A significa sin, bio significa vida, génesis significa origen. El origen, digamos, vida o génesis o orígenes de la vida sin materia viva previa. Abiogénesis es la teoría que dice que a partir de materia inerte, a partir de partículas, a partir de átomos y moléculas, se agruparon y formaron moléculas orgánicas y luego se unieron para formar la primera célula viva. Eso es abiogénesis, o sea, un origen de la vida, un origen de la vida sin haber materia viva preexistente. Eso es lo que afirma Darwin, y después de que ya se formó la vida, afirma una macroevolución, es decir, una transformación de una especie en otra de forma sucesiva hasta llegar al ser humano. Y esto demoró cientos de millones de años. Bueno, ahora, la pregunta es si estas dos cosas son o no son científicas. En los tiempos de Darwin, muchos científicos creían en la teoría de la generación espontánea. No sé si se acuerdan, han leído la generación espontánea, que decían que si yo coloco un bistec, lo coloco en un plato, lo dejo descomponerse, después de varios días se forman larvas blancas sobre el bistec. ¿Lo recuerdan? Bueno, ellos decían que esas larvas, esos seres vivos, se originaban a partir de materia no viva. El bistec era un trozo de carne de un animal muerto, no había vida, pero surgía la vida espontáneamente, sin necesidad de que alguien generara esas larvas. Hasta que Spallanzani, un científico italiano, colocó el bistec en una fuente, pero le puso una malla así. Y el bistec se descompuso, pero nunca aparecía en la larva. Y se descubrió que las larvas en realidad eran huevos que traían las moscas en sus patas, lo depositaban en la carne en descomposición y las larvas comenzaban a crecer. Pero no era generación espontánea. Otros decían que si yo tiraba mucha basura en un rincón de la casa, en un cuarto oscuro, al tiempo iban a generarse espontáneamente ratones, sin necesidad de la intervención de otros seres vivos. Pero también se demostró que estaba raro. Y finalmente, los científicos dijeron que bueno, que está bien, no es posible formar seres vivos espontáneamente, seres macro, o sea, multicelulares, pero sí era posible que se formaran bacterias a partir de la nada. Era posible la generación espontánea a nivel microscópico. Y como los microbios son tan chiquitos, se veían tan simples, en ese tiempo de Darwin, los libros de biología decían que una célula era una gotita de protoplasma con un núcleo. Una gotita de protoplasma es como decir una gotita de gelatina. Entonces, si una célula es una gotita de gelatina, pensar que se formó sola no es tan difícil. Porque a veces ustedes ven que hay viento que junta algunas partículas, polvo, y a veces el polvo medio pegajoso, está con barro y se puede formar una gotita de gelatina sola. Por lo tanto, ellos dijeron que los microbios sí se formaban por generación espontánea. ¿Y ustedes recuerdan quién demostró que era así? Se llamaba Luis Pasteur. Luis Pasteur, porque ellos colocaban un tubo de ensayo, colocaban aquí un caldo de cultivo y al poco tiempo se formaban bacterias. Y era la prueba de que las bacterias se generaban espontáneamente. Entonces lo que hizo Pasteur
fue formar un tubo de ensayo en forma de S, con la misma solución abajo, y nunca se formaron las bacterias. El tema es que se demostró que las bacterias venían del ambiente, entraban al tubo, y no es que se generaban espontáneamente. En este tubo, donde las bacterias no podían dar toda esa vuelta, nunca se formaron. Por lo tanto, el Pasteur demostró que la generación espontánea era imposible. O sea, esta idea de que la vida puede venir a partir de materia inerte no es posible. Solamente que Pasteur lo demostró una década después que Darwin sacó su libro. Ya la teoría de la evolución había sido aceptada. Bueno, ¿y qué en cuanto a la macroevolución? La macroevolución que dice que de un organismo simple puede haber una transformación para transformarse en otro, ya le digo que no es posible biológicamente cuando se descubre la genética, que tenemos cromosomas, eso hace más imposible, porque los cromosomas de cada especie solamente pueden generar otras personas, otros seres vivos de esa misma especie. No es posible. Algunos dicen que compartimos con los chimpancés un 98% de la genética. Pero en primer lugar, los chimpancés tienen 48 cromosomas y nosotros tenemos 46. El cromosoma del chimpancé tiene un telómero mucho más largo que el telómero que tiene el cromosoma humano. Y en estricto rigor, el cromosoma, los genes del chimpancé en relación al ser humano se parecen en un 70%, no en un 98%. Fue mentira. Entonces, no es posible, por causa de la genética y por causa de la biología, que haya abiogénesis, ni tampoco macroevolución, ninguna de las dos. ¿Y qué dicen los científicos actualmente? Los biólogos dicen, bueno, es verdad, no es posible, la evolución es imposible, pero no aceptan una creación, porque ellos dicen, la evolución no es posible ahora, pero miles de millones de años atrás, en una tierra con condiciones diferentes, la vida pudo haberse originado en esta forma. ¿Por qué no? Es decir, por otro lado, no hay nadie que pueda desmentirlo, porque nadie vivió en ese tiempo. No podemos negarlo, y ellos tampoco pueden demostrarlo, pero ellos dicen, bueno, es verdad, ahora no surgió la vida en esta forma, a partir de materia inerte, pero hace miles de millones de años atrás sí. Porque supuestamente la Tierra, miles de millones de años atrás, no tenía el mismo porcentaje de oxígeno en la atmósfera y tenía otras condiciones diferentes. Por lo tanto, en esas condiciones sí pudo haberse generado la vida a partir de materia inerte. Y algunos reprodujeron las características del laboratorio de esa Tierra supuestamente primitiva y nunca pudieron generar una célula. Uno de ellos fue Alexander Oparin, seguramente han escuchado, un bioquímico ruso. Otro fue Stanley Miller, que fue famoso en la década de los 60 en Estados Unidos. Hubo varios más, hay uno bien famoso, Carl Sagan, también. Pero nunca ningún científico logró formar una célula viva en laboratorio con esas condiciones supuestas de la Tierra. Por otro lado, los paleontólogos y los geólogos encontraron que todas las capas geológicas, en todas hay presencia de oxígeno en el mismo porcentaje. Hay oxigenación. ¿Sí? Ustedes saben que las piedras contienen metales y los metales se vuelven oscuros por causa del oxígeno. Esas características están en todas las rocas donde hay seres vivos, hasta el campo que es mineral. Por lo tanto, no hubo una Tierra en un principio con condiciones diferentes. Y la vida, por lo tanto, no pudo haberse originado por la biogénesis. Y por otro lado, también, además de esto, los paleontólogos, que son los que estudian los fósiles, han tratado de encontrar algún argumento a favor de la teoría de la evolución, ya que la biología, la genética, no tienen pruebas. Y los paleontólogos estudian las capas de la Tierra.
La Tierra es como si fuera una torta con distintas capas, y aquí estamos nosotros, aquí estoy yo enseñando, y bueno, y acá para abajo están enterrados los que ya muertos. Se supone que esta generación vivió en un tiempo posterior a los que están enterrados debajo de ellos. Ellos vivieron después que los que están enterrados debajo de ellos, y así sucesivamente. Entonces podemos llegar a lo que se llama el Cámbrico, que es la primera etapa donde hay organismos vivos, y más o menos se fecha en unos 580 millones de años atrás. Aquí están los primeros seres multicelulares, los primeros gusanos, los primeros animales invertebrados. Y de allí en adelante comienza la evolución de la vida. Ellos observan que acá tenemos invertebrados, luego tenemos peces, después tenemos anfibios. No lo voy a dibujar porque es un poquito más difícil, pero bueno, ahí tenemos un anfibio. Después tenemos reptiles, ahí tenemos reptiles, vamos a hacer la patita. Después tenemos mamíferos y aves. A ver si hacemos un mamífero aquí. Bueno, un mamífero, una ave, y finalmente tenemos el hombre. Ese es el orden en que están sepultados. Ellos dicen, bueno, esto es una evidencia de que de seres invertebrados fueron apareciendo peces, después anfibios, reptiles, mamíferos y humanos. Hay una evolución. Hay un progreso, de menor a mayor. Y se supone que mientras más profundo, más tiempo. Fuera de eso, ellos calculan cuánto tiempo se demoró toda estas generaciones de organismos en vivir, en morir y en ser sepultados, en que se erosionara la tierra, en que fueran sepultados por una capa, en que viniera otra generación, y van sumando y sumando millones de años. Pero resulta que las predicciones de Darwin no coinciden con esto, porque Darwin dijo que de un primer organismo viviente en el Cámbrico surgieron después otras especies por variación, por mutación. De esas otras especies, como 2 y 1 vinieron 4, de esos 4 vinieron 10. Distintas especies